Soy licenciada en química. Llevo ya un par de añitos aquí enseñando el curso de química en la pre. Así que pues nada, por mi parte me alegra poder compartir con un nuevo grupo para que en estas 15 semanas del curso eh, ustedes puedan aprovecharlo al máximo, tanto las clases sincrónicas, que son obviamente las que nos conectamos estos días por el Zoom, y también las actividades asincrónicas, que ya son un poco más las actividades, los documentos que se cuelgan en el aula virtual para que ustedes puedan resolver también a su ritmo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, quería preguntarles, ¿a qué carrera van? Me imagino que la mayoría va para medicina. No sé si efectivamente van para medicina todos, o quizás hay alguno que va para otra carrera similar a medicina, un poco como para conocerlos también. No sé si me puedan comentar eso. Mm, para medicina, ok. Entonces asumo que varios van para medicina, ¿no? Ok. Bueno, entonces, algunas cositas antes de comenzar en sí con el tema que nos toca ver esta semana. Comentarles que es importante que ustedes siempre verifiquen el aula virtual. Ahorita estaba chequeando si es que los documentos están, ya por ahí en un rato fácil los encuentro. Creo que todavía no lo han subido, pero bueno, eso lo veo en un rato. Lo que sí es que hay que tener en cuenta eh, una cosa es el documento o la PPT que se presenta durante clase. Esta PPT yo voy a estar haciendo anotaciones durante la sesión de clase. La idea es que ustedes, dependiendo de lo que vean necesario, le pueden tomar captura de pantalla, pueden anotar a mano, quizás hayan cosas que yo no necesariamente apunte en la pizarra, pero que ustedes lo pueden anotar a mano también. Entonces, la idea es que eh, puedan siempre estar como pendiente de la información que se está mostrando en clase. ¿Por qué lo digo? Porque em, esta pizarra que voy a utilizar con los apuntes que yo vaya a hacer, no lo voy a subir a la plataforma. Ya eso es por indicación de la coordinación. Obviamente la idea es que ustedes puedan ver qué información es la que ustedes necesitan, ¿sí? Otra cosa es, hay que estar siempre pendientes de los documentos que están en el aula virtual, sobre todo aquellos que son más de taller, de ejercicios, para que ustedes puedan utilizarlos al máximo. O sea, material tienen hasta de sobra. La idea es que puedan organizarse, obviamente sé que también tienen otros cursos a la par. La idea es que puedan organizarse para que lo puedan resolver a tiempo. ¿Ya? Entonces, hay muchas de las preguntas o preguntas tipo que en realidad son muy parecidas a las que les va a venir en las evaluaciones. La idea es que ustedes, como les digo, puedan revisar esos documentos y obviamente si por ahí surge alguna duda, como por ejemplo, profesora, no entendí tal pregunta, en clase me lo puedan mencionar, ¿sí? Si en algún momento ustedes tienen alguna duda sobre algún ejercicio o algo, la idea, la primera vía para que ustedes puedan como que comentar su duda es por este medio, o sea, por la clase. Quizás la pregunta que uno tiene es la pregunta que tienen varios de ustedes, entonces la idea es poder resolverlo en clase, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Pues bueno, creo que eso por ahora, ¿ya? No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarme antes de comenzar con la clase. La clase, como ya saben, no tiene receso, o sea, me refiero, tienen descanso cuando pasen al otro curso, ¿no? O sea, prácticamente nos vamos de largo desde las 8 hasta las 9:40, ¿ya?
Si ustedes en el momento también quieren pues participar, la idea es que puedan levantar la mano en el Zoom. Eh, Me gustaría un montón que puedan activar micros, es mucho más sencillo realmente o más fluida la comunicación o sea, activando micro en el Zoom. También lo pueden hacer por el chat, no hay ningún problema. La idea es que siempre las preguntas estén relacionadas al tema que estamos viendo. Yo siempre voy a estar preguntándole, chicos, ¿todo claro hasta acá? La idea es que ustedes puedan eh, como que analizar lo que estamos viendo, ¿no? No adelantarse ni tampoco como que retroceder tanto cuando ya hemos visto el tema. Sí, eso más que todo para mantener un orden en la clase. Siéntanse también seguros, tranquilos de que lo que ustedes vayan a preguntar acá, lo que vayan a comentar acá, pues queda aquí, ¿sí? Yo sé que, bueno, por mi parte, pues no hay eso de, ay, no, es que esa pregunta no es válida. O sea, en realidad no hay pregunta inválida. O sea, toda pregunta nace de alguna duda que ustedes tienen, ya sean que no hayan visto el tema antes, ya sea que les confunde algún término. Entonces, siempre hay algo que les puede generar duda. Es importante que ustedes lo puedan mencionar a tiempo, ¿ya? Em, pues eso. A ver, déjeme ver antes algo. ¿Ninguna duda? ¿Todo está claro, chicos? A ver, no sé, coméntenme. Están, bueno, calladitos. Sé que es temprano, aunque bueno, no tan temprano tampoco. Todo claro. Bueno, así que nada, bueno, bienvenidos a aquellos que se están uniendo a la sesión. Por ahí he visto algunos que se han unido en los últimos minutos. Bienvenidos al curso de química, así que yo voy a estar a cargo en estas semanas del curso, ¿ya? Ah, bueno, y también aprovechar en comentarles algo, creo que es importante que lo sepan, antes que por ahí nos llevemos alguna sorpresa. Eh, Comentarles que yo ahorita estoy embarazada y ya probablemente no paso de la próxima semana. Ya, entonces, si en algún momento no me ven, pues desaparezco como un par de días en el curso. No vayan a pensar que me voy de vacaciones o algo por el estilo, sino que estoy dando a luz. Ya, lo comento porque no voy a ser que muy probablemente venga un profe a reemplazarme por algunos días, pero igual quiero que ustedes lo sepan desde ya para que no les tome por sorpresa, ¿ya? Solamente eso, antes que se me olvide. Así que bueno, nada, entonces si todo está claro, voy ahora a compartirles la pantalla. Ya. Muy bien. Ahora, bueno, hoy día y toda esta semana, sí, vamos a ver el tema de materia en el curso de química. Suele ser a veces un tema con el que se inicia el curso, sobre todo cuando queremos ver las cosas como de manera un poco más macroscópicas, ya por ahí también en su momento hablaremos de la materia desde el punto de vista microscópico, que es ya electrones, las partículas subatómicas, pero por ahora vamos a ver la manera más macro, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar por esta diapositiva que nos dice. Bueno, alternativa a los diamantes naturales, ¿no? Acá nos muestran justo una imagen que es de un diamante utilizado en un equipo para ensayo de dureza, y acá está el diamante, que lo ven por aquí. Eh, este archivo, por si acaso, bueno, yo imagino que todavía no lo han subido, he visto que no han cargado los archivos, pero suele ser este, por si acaso, un documento que está colgado o va a estar colgado en el aula virtual, que se le conoce como un archivo de motivación. Entonces, no es que de la nada se les muestre esta imagen, sino que tiene un contexto. Y ese contexto aparece en este archivo que les digo que debería de estar o ya lo van a colgar en el aula virtual.
¿ya? Pero bueno, en ese sentido, lo que nos hablan es acerca de eh, los diamantes naturales, ¿no? Y qué alternativas hay o qué solución hay al uso de los diamantes naturales. No sé qué conocen, por ejemplo, ustedes de los diamantes. A ver, vamos a comenzar por esa pregunta. ¿Qué conocen de los diamantes? Obviamente ya saben que esa pregunta va en relación al tema, ¿no? Que es el tema de materia. Pero, ¿qué es esto de los diamantes? ¿Qué idea tienen sobre eso? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. La idea es que puedan participar, ¿no? Es un poquito que poquito a poquito yo sé que les va a costar al inicio como que soltarse, como, ay, qué roche, ¿no? Que va a decir la profesora, pero no se preocupen por eso, ¿ya? Es una aleación, ¿ok? De hecho, el término aleación viene de una mezcla. El diamante, curiosamente, no es una mezcla. ¿Alguien sabe de qué está hecho el diamante? Carbono. Ajá, exacto, ¿no? Está hecho de carbono, por acá me dicen, es una alotropía del carbono, que es muy duro y que es una, bueno, se le considera como una piedra preciosa, ya está hecho netamente de carbono. Y es una de las cosas interesantes por acá, que el carbono, el diamante natural está hecho de carbono, ¿sí? Es de hecho el único elemento por el que está hecho este diamante. Entonces vamos a ver también dentro de la clasificación de materia dónde es que este diamante entraría por esta descripción, ¿no? Siendo el carbono su único elemento. Ahora existen muchísimas técnicas donde usualmente, claro, pasa que uno dice, ay, pero es que los diamantes lo vamos a encontrar como que en lugares muy específicos, pero ahora se sabe que los diamantes se pueden sintetizar, o sea, se pueden elaborar desde cero en un laboratorio. Eso se le llama síntesis de diamantes. Entonces también ya no solamente está la posibilidad de tener que encontrar estos diamantes de manera natural, sino que también se puede actualmente eh, obtener de manera artificial, obviamente teniendo las mismas características que la que tiene un diamante natural. Ya hasta ese punto hemos llegado, ¿sí? Bien, a ver. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? Vamos a verlo por acá. Dice, vamos a ver los diferentes tipos de materiales que encontramos a nuestro alrededor en función de la composición. Vamos a ver los estados de la materia, los cambios de estado también, que por ahí, no sé si alguno ya ha llevado curso de química antes en el cole, muchas veces una de las cosas más eh, una de las primeras cosas que se les enseña en química, los cambios de estado, ¿no? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etcétera. Entonces, vamos un poco como a recordar también esos términos. Vamos a ver, ya casi yendo al final, la diferencia entre lo que es un cambio físico y un cambio químico, ¿sí? Entonces, va girando un poquito este tema de la materia alrededor de estos de acá, de estos bloques. Entonces, de acuerdo a lo que ya quizás por ahí saben o han leído o han escuchado, acá se les muestra 6 imágenes, ¿sí? ¿Cuáles tú crees, obviamente les voy a dar pues, un tiempo por aquí, cuáles tú crees que vendrían a ser materia y por qué? ¿Ya? ¿Cuáles sí serían materia? Entonces acá les voy a dar, me gusta siempre darles tiempo, bueno, acá, no me deja colocarse bien. 40 segundos, ¿ya? Para que puedan analizar cuáles ustedes sí creen que serían materia.
A ver, entonces, después que han analizado, a ver, díganme, ¿cuáles creen ustedes que serían materia? Ajá, ok, agua, vamos a ir colocando por acá como checks. Me dicen que el agua, el hierro, el aire, el ADN, los átomos. Ujú. Curiosamente, todos los que han participado por aquí, claro, nadie me ha dicho el calor, ¿no? Y esto es curioso porque el calor, primero, vamos a partir, ¿qué es la materia? Para poder entender esto. Cuando hablamos nosotros de materia, vamos a relacionarlo desde dos puntos. Desde aquello que tiene masa y también aquello que ocupa un lugar en el espacio. O sea, ocupa un volumen, ¿no? Entonces, no es solamente como que decir, la materia es aquella que tiene masa o es aquella que ocupa un lugar en el espacio. No necesariamente tenemos que, o sea, no podemos verlo de manera aislada, sino que tenemos que ver que aquellos que se consideran materia tienen que cumplir sí o sí con estos dos criterios al mismo tiempo. Entonces, justamente lo que ustedes me acaban de poner por acá, ¿no? O sea, como todos, menos el calor, todos tienen masa. Yo puedo, por ejemplo, expresar, ¿no? Tengo, no sé, pues 5 litros de agua, ¿no? Ya estoy expresando de alguna manera que esta agua pues tiene una masa. El aire, ¿no? Tiene una masa de tantos, no sé, pues kilogramos. Y además sabemos que estos cuerpos ocupan un lugar en el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa con el calor? Yo no puedo decir, mira, 102 kilos de calor, ¿no? O 102 litros de calor. O sea, no, no es algo que suela expresarse, ¿cierto? Simplemente es como que, ok, siento calor, ¿no? Y este calor no se le puede considerar como una materia, ¿ok? Entonces, que si bien es cierto el calor se puede expresar en cantidades, en otras unidades como kilojoules, calorías, pues sí, pero no me está expresando que tiene una masa, ¿ok? O que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues de estas 6 imágenes, el que no sería materia sería el calor que desprende una persona, ¿vale? Entonces, eso es materia, ¿sí? Ahora vamos por acá. Entonces, ¿la química de qué se encarga? La química se encarga de estudiar principalmente dos cosas, que es lo que eh, en todos estos, pues, en realidad siglos, se ha dedicado a estudiar y que obviamente se diferencia de las otras ciencias como la física, la biología, que es que la química estudia la composición y la estructura de los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia? A veces pareciera que fuera lo mismo, pero no, no lo es. La composición se está refiriendo a los elementos que están conformando un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el agua, que es una de las, creo que el ejemplo más común que puede existir en química, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agua y decimos, pero ¿cuál es la composición del agua? Ok, nos vamos a referir a los elementos que conforman el agua, que sería hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Lo mismo si lo queremos ahora colocar para otros ejemplos, como el ácido sulfúrico. ¿Cuál es la composición del ácido sulfúrico? Pues menciono los elementos que conforman el ácido sulfúrico. Y además, no solamente nos dicen, tiene hidrógeno y oxígeno, sino que nos dicen la proporción en la que esos elementos se encuentran. Mira, por 2 átomos de hidrógeno hay un átomo de oxígeno, que es lo que básicamente se muestra en la fórmula, ¿no? Por 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, hay uno de oxígeno. Y también lo podemos ver luego en porcentaje, ¿no? Eso ya lo vamos a ver obviamente en otro tema, pero igual para que sepan, ¿no? Que de alguna u otra manera ustedes también pueden saber el porcentaje que hay de cada uno de estos elementos. Casi el 90% es de oxígeno y el resto es de hidrógeno, ¿sí? Bien, ahora cuando me estoy refiriendo a la estructura tiene que ver un poco con el arreglo, o sea,
cómo es que estas partículas o estos elementos que conforman un cuerpo se distribuyen en el espacio. A veces nos imaginamos que todo es así, que es como que hay el elemento, bracito, otro elemento. Y si bien es cierto, sí, o sea, es algo que es cierto, o sea, que en algunos casos eh, esos elementos se están enlazando de esta manera, no es la única manera, ¿ya? También hay otras maneras de estar dispuestos en el espacio, que es como, por ejemplo, como una red cristalina que es, por ejemplo, la del cloruro de sodio, que aparece como un cubito, donde tenemos al sodio, al cloro, que se unen mediante un tipo de enlace, y estos forman esta red cristalina. Mientras que el agua, si bien es cierto, pues sí, sigue siendo materia, la manera en cómo se arregla es diferente. Tienes el oxígeno que se está uniendo mediante dos brazos, vamos a colocarlo por el momento, con dos hidrógenos. Entonces, esta es la manera en cómo estos elementos se pueden arreglar en el espacio, al interior de un cuerpo. Y esto de aquí no es algo que nos hemos inventado nosotros los profesores, sino que es algo que se ha estudiado. Y de hecho es algo interesante porque la manera en cómo estos elementos se arreglan en el espacio nos habla precisamente de por qué algunas sustancias químicas tienen ciertas propiedades o ciertas características que se diferencian de otras, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a qué es lo que estudia en sí la química. Muy bien. Ay, bueno, creo que se ve un poquito pixeleado, pero bueno, creo que sí se logra. Tenemos por aquí una gráfica. Es una gráfica en realidad bastante general porque voy a ir entrando detalle en detalle para cada una de estas. Pero igual quiero mencionarles a grandes rasgos de qué trata, ¿sí? Ok, entonces la materia se puede clasificar según su composición. La materia tiene dos grandes divisiones. Por un lado, aquellas que se les conoce como sustancias puras y las mezclas. Entonces, por ahí alguien me acuerdo que me dijo en el chat aleación, ¿no? Bueno, cuando hablamos de aleación, es un tipo de mezcla, por ejemplo, ¿sí? Ahora, estas sustancias puras se van a clasificar a su vez en dos tipos, en elementos y en compuestos, ¿sí? Tenemos a los elementos y tenemos a los compuestos. Como les digo, tranquilos, yo voy a explicar una por una en un rato, voy a explayarme qué es un elemento con todas sus características y me quedaré unos 5 o 10 minutos, no se preocupen. Pero aquí lo que pretendo es un poco darles la idea general para cuando ya entremos a la descripción específica, sepan a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando hablamos de elementos, ¿qué es lo que se les viene a la mente? A ver, bueno, obviamente es el ejemplo del cobre, ¿no? Pero, ¿qué se les viene a la mente cuando les digo, eso es un elemento? ¿Por qué no hablo necesariamente de un compuesto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? ¿Qué idea tiene? ¿Mm? Exacto, ¿no? Esos elementos están hechos de un mismo tipo de átomo o un mismo tipo de elemento. Aquí podemos llamar a la tabla periódica, de hecho, ¿no? Cuando hablamos de tabla periódica, si por ahí se acuerdan, bueno, ¿no? Esa tabla grande, son todos los elementos, que a la actualidad son 118 elementos.
Entonces, cada uno de ellos es un elemento. Pero entonces, si es que yo tengo el ejemplo de P4, o sea, fósforo 4, yo les pregunto, según la descripción que estamos viendo acá, el P4, que es el conocido como el fósforo blanco, ¿será un elemento, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Por acá veo, ajá, muy bien, la respuesta es que sí, sí es un elemento, porque está hecho del mismo tipo de átomo. Si bien es cierto, hay cuatro fósforos, esos cuatro son del mismo elemento, son fósforo, 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 que están unidos de alguna manera, pero que es un elemento. Entonces, acá viene un poco lo curioso y también como para ir sacando algunas ideas que quizás puedan ser erradas. A veces pensamos que el elemento, como su propia palabra dice, que es elemental, como que lo básico, pensamos que necesariamente es algo chiquitito. Ah, pero si me ponen a mí, no, imagínense, ¿no? El carbono 30, por ejemplo, que hay una sustancia que tiene 30 carbonos, pero solamente está hecho de carbono. Ah, pero, Stephanie, pero como hay 30 átomos de carbono es demasiado, eso no puede ser un elemento. Entonces no se guían tanto por la cantidad, sino por el tipo de elemento que está dentro de esa sustancia. Entonces, si yo tengo 30 carbonos, y pero todo es carbono, es un elemento. Por más complejo que lo vean, sigue siendo un elemento. Ahora, claro, ¿no? Si hablamos de cobre, oro, plata, sodio, obviamente son tan chiquititos que, bueno, a veces decimos, ah, no, sí, es un elemento porque es una sola, ¿no? Pero no se refiere a eso, no se refiere a que esté hecho del mismo tipo de elemento. Puedo tener, ya saben, 80 sodios, pero si todos son sodios, sigue siendo un elemento. ¿Y cuál es la diferencia entonces con los compuestos? Que los compuestos están hechos de dos o más tipos de elementos. Entonces, si yo, por ejemplo, acá, ¿no? Hablo de agua, H2O. Pues claro, acá yo estoy hablando que tengo dos elementos, el hidrógeno por un lado y el oxígeno. Acá puedo hablar de otros casos, el cloruro de sodio. Claro, ahora si yo hablo, por ejemplo, de carbono 80, pues esto ya no es un compuesto, eso es un elemento, ¿cierto? Porque está hecho del mismo tipo de elemento. Entonces, eh, con que ustedes vean, con que ustedes vean una sustancia que está hecho de dos elementos diferentes, ya es considerado un compuesto, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre un elemento y un compuesto. Ahora, que hay un montón de características alrededor de cada uno, pues sí, ya lo vamos a ver en un rato. Hasta acá, claro, sí, ya saben, cualquier duda, por favor, levanten la mano, me pueden preguntar en el chat, no tengan roche, al inicio yo sé que es normal que tengan vergüenza, por favor, la idea es que se suelten en estas semanas de clase, ¿ya? Y no se queden con la duda, sobre todo. Y luego, entrando a la clasificación de mezclas, tenemos dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de homo, hablamos de que físicamente se ve igual, se ve, o sea, bueno, yo creo que la palabra se entiende, ¿no? La palabra homogéneo, o sea, que visualmente, pues, lo veo todo de un solo color. Entonces, ¿qué significa que esta mezcla sea homogénea? Que tú puedes mezclar, por ejemplo, agua con sal, lo mezclas en un vaso, lo mueves súper bien. Se disuelve tan bien esa sal en el agua que cuando tú logras ver al final, pues todo es del mismo color. No sé si alguna vez ustedes han ido, eh, bueno, les han colocado en la vena suero salino, que es cuando han estado pues con un proceso infeccioso y tal, pues hay diarrea y tienen que rehidratar, entonces te ponen un suero. Ese suero, cuando tú lo ves como si fuera agua nada más, pero en realidad no es solamente agua, sino que tiene sales. Entonces,
Tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Es una mezcla? ¿Es un compuesto? ¿Es un elemento? En ese caso, lo que está pasando es que se están mezclando el agua con la sal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y un compuesto? Se podrán preguntar ustedes. En una mezcla, si tú combinas el agua con el cloruro de sodio, a pesar que lo mezcles, cada componente de la mezcla mantiene su identidad. No es como el compuesto, que yo puedo hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno y esto me da una nueva fórmula. Ya no es que el hidrógeno sigue siendo hidrógeno, el oxígeno sigue siendo oxígeno, no, ya no son individuales, van a formar, vamos a decir así, una nueva identidad. Entonces, en los compuestos se genera una nueva identidad. En cambio, en una mezcla, cada componente de la mezcla mantiene su identidad. Ya, eso también lo vamos a explicar en un momento. Entonces, homogéneas viene de una, bueno, se lo conoce como una fase. Yo ahora les voy a explicar de qué trata. Pero recuerden que fase viene, la manera más sencilla de recordarlo es que fase se refiere a el color, o sea, como que tiene un solo color. ¿Sí? Internamente ya, bueno, tiene todo su mezcla, puede haber como 2, 3, 4, 10 componentes mezclados, pero si finalmente se ve de un solo color, pues se trata de que es una mezcla homogénea. Y heterogénea visualmente es mucho más sencillo de ver. Em, Acá colocan el ejemplo del agua y el cobre. Si tú tienes agua, colocas algunos metales de cobre, vas a ver que hay una diferencia, que por una parte se encuentran las moléculas de agua y por otra parte ves que están las moléculas que hablo, los átomos de cobre. Y cada uno, pues, digamos, mantiene siempre su identidad, ¿sí? Y en el caso de heterogéneas, pues es muy fácil ver la diferencia de los componentes. Aquí el ejemplo más conocido es el del agua con el aceite. Si ustedes mezclan agua con aceite, se ven cómo se separan estos dos componentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la clasificación de la materia. Ahora vamos a ver un poco la descripción de cada una de ellas. Listo. Entonces, vamos a comenzar viendo, ¿se acuerdan, no? Cuando nosotros teníamos la clasificación de la materia, tiene una clasificación como sustancias puras, que es lo que justamente vamos a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, una sustancia pura, ya saben que se clasifica como elemento y compuesto. Estos dos, digamos, ¿en qué se caracterizan? Que tienen una composición definida e invariable. ¿Ok? Composición definida se refiere a que si yo, por ejemplo, tengo este recipiente, en ese recipiente hay sacarosa, según lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, es como un polvillo, es como si fuera, pues, azúcar, básicamente. Composición definida quiere decir que si eso es una sustancia pura, pues, sea que yo analice este punto o sea que yo analice este otro punto, en ambos casos voy a encontrar lo mismo, o sea, sacarosa que si no me equivoco es C11H22 o 11. Y por este otro punto del recipiente voy a encontrar lo mismo, C11H22 o 11. ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que de pronto alguien me dice, uy, pero Stephanie, analicé este punto y tiene otra fórmula, o tiene otro color, tiene otra característica, ya no es una sustancia pura, ¿ya? Entonces, eso significa, digamos, una composición definida. E invariable quiere decir que su fórmula no va a cambiar en el recipiente. No es que de pronto diga, ay, mira, ahora acá tengo esta fórmula, C11, H21 o 14, por ejemplo.
No, porque si es una sustancia pura, su fórmula tiene que mantenerse, ¿ya? Su fórmula pues tendría que ser siempre la misma. Si yo encuentro en ese recipiente diferentes fórmulas químicas, que puede ser, que puede pasar, o sea, ya no estamos hablando de una sustancia, ¿sí? Una sustancia pura, para ser específico, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con composición definida y composición invariable. Por otro lado, tenemos este ejemplo, bueno, del mercurio, lo mismo. Si yo analizo este punto de mercurio, pues voy a tener átomos de mercurio, por acá también, ¿sí? Entonces, en cada punto voy a encontrar lo mismo. Si de pronto en algún momento me encuentro que esto es oro, ya no estamos hablando de una sustancia pura, ¿sí? Entonces, pero sabemos, pues todo debería que ser mercurio y no puede variar. No es que de pronto diga, ay, no, es que el mercurio de esta otra empresa tiene por ahí cobre. No, o sea, hay algo mal ahí. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de sustancia pura siempre y cuando su composición sea definida y sea invariable. Y lo curioso también es justo lo que se menciona acá, que sus propiedades de cada una de las sustancias son independientes del origen. Yo, por ejemplo, puedo obtener plata de dos industrias, por ejemplo, ¿no? Industria A y una industria B. Ambos fabrican plata, imagínense. Ambas industrias, por más que manejen diferente personal, diferente equipo, qué sé yo, la idea es que si van a decir ellos que han producido plata, tienen que tener ambos las mismas características. No es que de pronto diga, ay, mira, es que la plata de la empresa A tiene un color plateado, pero el de la empresa B tiene un color como negro. Ya ahí está cambiando una propiedad. Ya no podemos decir que se ha mantenido, digamos, la identidad de la sustancia en todo el tiempo. Entonces, estamos hablando que algo ha pasado en algunos de estos procesos que ha alterado la composición. Pero ¿qué es lo que debería de suceder? Que ambas industrias, sea por donde hayan comenzado la producción de plata, tienen que producir una plata con las mismas características, con el mismo color, con la misma densidad, con el mismo punto de fusión, bueno, con todo lo que vienen a ser propiedad, que también ya la próxima semana lo veremos. Pero lo que voy acá es que independientemente de donde se obtenga, tiene que siempre tener las mismas características. Si yo al final digo, ay, no, es que ambas industrias, Stephanie, tienen diferentes características de plata, pues hay algo que está mal, ¿ya? Alguno de ellos, pues algo pasó en su proceso que ha hecho que se obtenga algo erróneo y que no sea solamente plata, sino que por ahí se les ha pasado otro elemento o hay alguna impureza, ¿sí? Alguna suciedad por ahí que esté alterando la composición del elemento, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, decíamos que, bueno, hemos visto la característica general de lo que vienen a ser las sustancias puras. Ya saben que las sustancias puras, a su vez, se pueden clasificar en elementos y compuestos. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las características de los elementos, ¿sí? ¿Qué nos dicen por acá? Los elementos químicos están formados por un mismo tipo de átomo. Ya esta es, digamos, la palabra clave, mismo tipo de átomo. Si todo está hecho de carbono, pues todo está hecho del mismo tipo de átomo. Si todo está hecho de azufre, estamos hablando que está hecho del mismo tipo de átomo. Apenas aparezca un nuevo elemento en una fórmula, no solamente azufre, sino que ahora se le une el oxígeno, ya no estamos hablando de elemento, estamos hablando de un compuesto.
Entonces, atentos a estas características. Los elementos vienen a ser sustancias simples, sustancias puras, ¿sí? Que no se pueden descomponer por ningún método, ni por métodos físicos, ni por métodos físicos en sustancias más chiquitas. O sea, ¿qué sería, digamos, lo opuesto a esto? Que pretendamos que, por ejemplo, plata se descomponga en oro más mercurio. O sea, nada que ver, ¿ya? O sea, la plata, como justamente lo dice, ¿no? Es algo elemental, que no hay nada más elemental que ese elemento, ¿se entiende? O sea, yo no puedo descomponer a la plata en algo más chiquito porque precisamente la plata es lo más chiquito que existe, ¿sí? Entonces yo no puedo descomponer a esta plata en sustancias más chiquitas. Eso es lo primero, ¿sí? Se pueden representar a estos elementos mediante un símbolo de uno o dos letras o una fórmula. Cuando se refiere a símbolo, pues es lo que aparece básicamente en la tabla periódica, ¿cierto? Y fórmula, pues ya se está refiriendo, por ejemplo, a esto, ¿no? Azufre 8, carbono 30, a fósforo 4, etc. Esa es una fórmula donde ya se está expresando como subíndice la cantidad de átomos que existen de ese elemento, ¿vale? Dentro de la clasificación de elementos hay otra subclasificación que va a depender justamente de estos subíndices que les menciono por acá. Tenemos a tres tipos de elementos, a los monoatómicos por un lado. Estos monoatómicos se refiere a que está formado por un solo átomo. Pueden ver acá el hierro, el cobre, el helio. Los diatómicos, que como su propio prefijo dice di, están formados por dos átomos. Aquí vienen los ejemplos del oxígeno, del nitrógeno, del cloro. Y por otro lado tenemos a los poliatómicos, que tienen más de dos o mayor o igual a tres. Mayor a dos átomos igual. Acá entra el caso del ozono, por ejemplo, del fósforo blanco y otros más que ustedes los puedan colocar en, en los ejercicios, en los talleres, en las evaluaciones. La idea es que cuando tenga más de dos, voy a colocar mejor acá mayor o igual a tres. Mayor o igual a tres átomos del mismo elemento, estamos hablando de un elemento poliátomo. Entonces, bueno, esa clasificación básicamente se trata de la cantidad de elementos que hay. Ah, bien, entonces acá estamos viendo tres ejemplos. La pregunta es, ¿cómo lo clasificarían? Por ejemplo, el neón, ¿qué tipo de elemento sería según lo que acabamos de mencionar? Ujú. Monoatómico, ¿cierto? En el caso del flúor, este de acá, diatómico. Y en el caso del fósforo blanco, poliatómico. Muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la forma más simple de encontrar a estos elementos son de esta manera, de manera monoatómica, diatómica, poliatómica. Em, para ponerles un ejemplo, el caso del oxígeno, a veces se piensa muchísimo que el oxígeno que nosotros respiramos del aire es O, sí, O a secas. Y en realidad no, el oxígeno en la naturaleza se encuentra de manera diatómica, no se encuentra de manera monoatómica. Entonces, su manera elemental es encontrarse así, como O2, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy con esto es que a veces se piensa que puedo encontrar al oxígeno de muchas maneras, de manera monoatómica, diatómica, poliatómica, y en realidad no. Sí, de manera natural el oxígeno se encuentra de manera diatómica, ¿ya?
Ahora también, ¿no? Justo yendo a este término de la estructura, que es lo que estudia la química, la manera en cómo se estructuran también varía. Ven que el neón, como es monotómico, pues cada átomo está como individualizado, solamente que, claro, cuando tú tienes un balón de neón, pues vas a encontrar muchísimos átomos individuales de neón. Cuando tú tienes un balón de flúor, que es un flúor gaseoso, de manera simple, vas a encontrar a dos flúors unidos. O sea, lo más sencillo que vas a poder encontrar es así. Flúor unido a otro flúor. No los vas a encontrar separados, flúor, 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 aislados, no. Van a estar estos unidos y ya luego entre flúors 2 se van a empezar a interactuar. Y en el caso del fósforo blanco, pues son cuatro átomos de fósforo que están uniéndose, de hecho formando una estructura piramidal, ¿sí? Entonces también estos elementos no los vayan a ver como, es algo como una sola esfera. No, en realidad pueden aparecer estructuras complejas que te estén hablando de un elemento. ¿Ya? Así que sí, suelo repetir esto porque a veces se guían mucho de la complejidad de la estructura para definir o para clasificar a una materia y no es esa la condición. ¿Sí? Muy bien, por ahí también me acuerdo que alguien me comentó bueno, cuando hablábamos de los diamantes, que vendría a ser un ejemplo de un alótropo de carbono, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto específica. Más allá ahorita de hablar sobre los alótropos, quiero que vean la diferencia eh, entre estas dos imágenes. Por un lado el diamante y por otro lado el grafito. La pregunta es, según la estructura que están viendo abajo, considerando que cada esfera ploma que están viendo son átomos de carbono, ¿cómo clasifican al diamante y cómo clasifican al grafito? A ver. Serán elementos, serán compuestos, mezclas no son, ¿ya? Pero digamos, entre estos dos tipos, ¿cuál creen que sería? ¿Mm? Muy bien, son, son elementos. Por ahí alguien también ya hace un poquito más específico, Stephanie, son elementos poliatómicos, ¿no? Porque están hechos de más de un carbón, más de dos carbonos, ¿sí? Entonces, ambos vienen a ser elementos, son elementos. Pero Stephanie, la estructura está como bien compleja, ¿no? Va más allá, recuerden, ¿no? La clasificación de elementos va más allá de la complejidad. Se está refiriendo a internamente de qué está hecho. Pues claro, acá está hecho solamente de puros carbonos, 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 al igual que el grafito. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos entonces? Ya, bacán, están hechos ambos de carbono. Sí, pero ¿qué es la diferencia? ¿O en dónde se encuentra esa diferencia? ¿Mm? Exacto. En su estructura se diferencian en su estructura y por ahí, bueno, su estructura y distribución. Entonces, hay dos diferencias, ¿sí? Mejor dicho, hay una gran diferencia, que es que a pesar que todos estén hechos del mismo elemento, la manera en cómo se distribuyen, cómo se estructuran, es diferente. Ya, Stephanie, pero eso de ahí, o sea, en qué nos interesa, ¿no? O en qué nos ayuda? Pues en muchísimo, porque no es lo mismo que estos átomos de carbono tengan una estructura como que de arriba hacia abajo, ¿no? Como una especie de pirámide, vamos a decir así, que esté de manera laminar, perdón, ¿no? Que tengas como una lámina, otra lámina de carbonos. Eso te está hablando muchísimo de qué propiedades va a tener esa materia. El diamante y el grafito, si ustedes lo ven en las dos imágenes de arriba, físicamente tienen muchísima diferencia.
El diamante es brilloso, el diamante es duro, por otro lado el grafito tiene un color un poco más opaco, no es tan brilloso. Si se te cae el grafito, ¿sí? Se puede como hacer polvillo. Eso les pasa pues mucho con los lápices, ¿cierto? Porque el lápiz está hecho de grafito. Entonces, la idea acá siempre es ver cómo es que, a pesar de que estén hechos del mismo elemento, la estructura puede incluso cambiar la propiedad de esa sustancia química, ¿sí? Entonces, viendo ya esta diferencia, vamos ahora sí a mencionar qué es un alótropo. De hecho, por acá tengo una pregunta que ahorita lo vamos a comentar, ¿ya? Dice, el diamante y el grafito son alótropos. Entonces, partiendo de lo que ya hemos mencionado, ¿qué podríamos decir que es un alótropo? Primero, alótropos van a ser sustancias que están hechos del mismo elemento, ¿ok? Son sustancias que están hechos del mismo elemento químico, pero que se van a diferenciar en la forma, en cómo se distribuyen este elemento químico en el espacio, ¿de acuerdo? Por aquí me preguntan, ¿todos los alótropos son necesariamente elementos? Es una muy buena pregunta. Pues sí, o sea, no es que existan, o sea, yendo como a lo contrario de la pregunta, ¿no? No es que existan alótropos, por ejemplo, ponte, de ácido clorhídrico, que es HCl. No es que exista alótropos de HCl, por ejemplo. O sea, por lo general los alótropos van enfocados a elementos. Eh, Incluso el ozono, ¿no? El O3, el O2, vienen a ser alótropos, porque están hechos, voy a colocarlo por aquí, el O2, sí, el O2, el O3, vienen a ser alótropos de oxígeno, porque están hechos del mismo elemento, solamente que, claro, la diferencia está en cómo se estructuran esos elementos en el espacio, ¿sí? Entonces, sí, los alótropos están dirigidos a elementos químicos. Muy bien. Acá siempre me gusta mucho mencionar los otros tipos de alótropos de carbono. Obviamente acá se les menciona el diamante, el grafito, pero por ejemplo, si hablamos de nanotubos de carbono, miren, esta estructura de acá es como si fuera un, bueno, sí, pues, ¿no? Como un rollito que todo está hecho de carbono. ¿Cuántos carbonos habrá acá? Pues no lo sé, pero hay muchísimos, muchísimos. Y todos esos carbonos están unidos eh, de tal manera que se puede diferenciar un nanotubo de carbono de un diamante, de un grafito, de un fulereno. Un fulereno es esto, como una pelota de carbono, ¿ya? Entonces, todo está hecho de carbonos, pero la manera en cómo se están uniendo, fíjense, acá hay 60 carbonos, acá hay 70, acá hay 20 átomos de carbono, la manera en cómo se van a unir entre ellos es tan diferente que sus propiedades van a ser también diferentes. De hecho, las aplicaciones del fulereno no son las mismas que la de los nanotubos. Los nanotubos, por ejemplo, se están investigando para poder utilizarlo en tecnologías, para pantallas, por ejemplo, de celulares que puedan como doblarse. No sé si alguna vez han visto esto de acá, nanotubos de carbono celular. Ahí está. Para esto, ¿no? Como si fuera una laminita tan flexible, algo así que tiene esa aplicación, que el fulereno no lo tiene, por ejemplo. El fulereno ya está orientado para otro tipo de cosas. Ya, pero bueno, esto es un poco lo que se busca. Fácil en un par de años sale esto. No sé si ya exista o no, no lo sé. Habría que averiguarlo, pero lo que voy es que esos vienen a ser ejemplos de alótropos de carbono. Sí, muy bien. Seguimos. Bueno, por ahí, bueno, Sheila.
bueno, para que igual no se olviden que a las 9:40 tienen una breve inducción del programa. Está ahí para que estén atentos. Vale. Ya hemos hablado entonces de los elementos. Seguimos en sustancias puras. ¿No se acuerdan? Vamos a ir por acá. Vamos también acá. Sustancias puras, elementos y compuestos. Ya hemos visto qué son los elementos, ahora vamos a ver qué vienen a ser estos compuestos. Entonces, los compuestos químicos presentan más de un tipo de átomos, ¿se acuerdan? Más de dos, por lo menos, ¿no? Dos elementos diferentes. Siempre es importante mencionar esta característica, ¿ya? Los compuestos, a diferencia de los elementos, sí se pueden descomponer. Se pueden descomponer en sustancias más chiquititas. O sea, por ejemplo, el cloruro de sodio, cuando ese es un compuesto, porque está hecho de dos elementos diferentes, cuando esto se descompone, por ejemplo, por calor, se va a descomponer en sustancias más chiquitas, que vendrían a ser estas. Sodio por un lado y cloro 2 por otro lado. Pero esta descomposición, ¿sí? Se da solamente por métodos químicos. Métodos químicos. Cuando hablamos de métodos químicos, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, altas temperaturas, a electrólisis, que es donde se somete, digamos, a una sustancia, a electricidad, para que pueda haber una descomposición de sus elementos. No es que de pronto el cloruro de sodio voy a colarlo, voy a pasarlo por un tamiz, ya, esos son métodos físicos. Métodos químicos ya nos está hablando pues de temperatura, electrólisis, ¿sí? Que creo que son los más conocidos. Eh, la formación de un compuesto se da por una combinación química de los elementos. Cuando hablamos de una combinación química, chicos, para que no se confundan, es que de alguna u otra manera está involucrada una reacción química. Entonces, para que se produzca cloruro de sodio, o sea, yendo ahora al revés, ¿sí? Tenemos que partir de los elementos sencillos. Entonces, si yo parto, por ejemplo, de nitrógeno 2 e hidrógeno 2, lo que va a resultar es un NH3, ¿sí? Entonces, para yo producir a este compuesto, he tenido que partir de una reacción química de esos elementos más sencillos, que serían nitrógeno e hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de combinación química, traten de verlo como reacción química. ¿Por qué les digo? Porque a veces se pueden confundir con mezcla. Ay, pero Estefanía, en mezcla también nosotros combinamos. Sí, claro, pero es una combinación física, no es una combinación química, ¿ya? No es que van a reaccionar el agua con la sal o el agua con el azúcar que vas a mezclar. Entonces, quiero que esto quede claro en esta diapositiva para que no lo confundan luego con la mezcla, ¿sí? Esos compuestos químicos se pueden representar mediante fórmulas, donde ya saben que la fórmula siempre tiene, no siempre, ¿no? Pero suele tener subíndices que nos va a indicar la proporción de átomos, ¿de acuerdo? Esta tabla nos muestran varios ejemplos de fórmulas que lo ven por aquí, ¿sí? Ácido sulfúrico, amoníaco, glucosa, etcétera, que están representados por una fórmula y que tienen una proporción definida de átomos. O sea, no es que de pronto diga, ay, la glucosa es C6H12O6 y mañana la glucosa va a cambiar de fórmula y será C8H20 oxígeno 4. No, si nosotros hablamos de un compuesto, este compuesto tiene que mantener su fórmula, ¿ya? Algo les iba a comentar aquí. Mm, punto clave, para que no se olviden. Stephanie, ¿cómo diferencio un compuesto de una mezcla? Es muy sencillo. El compuesto tiene fórmula. La mezcla no tiene una fórmula.
¿ya? Eso ténganlo muy presente. Un compuesto químico tiene una forma, una mezcla, vamos a ver que la mezcla, a pesar que tenga 10 componentes, no tiene una forma. Se puede representar obviamente por las fórmulas de todos los compuestos, pero no es que toda la mezcla de 10 cosas tenga una sola fórmula, ¿ok? El compuesto químico sí. El compuesto químico tiene una fórmula definida. Eso de ahí anótenlo porque les puede ayudar para sus evaluaciones. Listo. Seguimos. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, seguimos. Entonces, los compuestos tienen propiedades diferentes a sus elementos de partida. Eh, Esto es un poco a propósito, así, a propósito porque él lo quiere diferenciar muy bien de una mezcla, ¿ya? Los compuestos, por ejemplo, para este ejemplo que se está obteniendo cloruro de sodio, que tiene la fórmula de NaCl, nos está diciendo que este producto, este compuesto final, va a tener propiedades diferentes a sus elementos de partida, que vendría a ser el sodio y el cloro por otro lado. Si ustedes ven, bueno, acá hay como dos puntos de vista, la manera macroscópica y la manera microscópica. Vamos a verlo. Acá creo que no tengo láser. Si ustedes ven, pues esta imagen de acá, la que está por aquí, es un metal plateado, brilloso. Y por otro lado tenemos al cloro, que es un gas verde amarillo. Uno que pensará, bueno, si estos dos se combinan químicamente por una reacción, mm, ¿qué se va a obtener? Uno pensaría, bueno, tendrá algo de cada uno, ¿no? Tendrá algo de brilloso, tendrá algo de color verde quizás, pero ¿qué es lo que resulta? Un polvillo blanco. O sea, nada que ver ni con sodio solo, ni con cloro solo. Y esa es justamente una de las características también súper importantes que tienen ustedes que recordar, que les va a ayudar a diferenciarlo de una mezcla. El sodio, si ustedes ven en esta tabla, tiene esta serie de características. Y más allá de aprendérselos, ahorita yo leérselos, miren nada más los valores del cloro y compárenlo con el resultado final, que es el de cloruro de sodio. Uno que pensaría, bueno, como el sodio tiene, por ejemplo, una temperatura de fusión de 98 grados, pues el cloruro de sodio quizás esté por ahí, ¿no, Stephanie? Será pues 100, 110, 120 grados centígrados, pero no. La temperatura de fusión de cloruro de sodio es más de 800 grados. ¿Esto qué significa? Que realmente ha habido una reacción química donde se ha obtenido una nueva sustancia con una nueva identidad, con una nueva propiedad, con nuevas características, etc. ¿Sí? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la densidad. La densidad del sodio, miren, si bien es cierto, claro, son valores pequeños, ¿sí? Pero igual hay una gran diferencia en estos valores. Mientras que el sodio solo reacciona con el agua, el cloruro de sodio no reacciona con el agua, sino que se disuelve súper bien en agua. Entonces, se dan cuenta que al final esta sustancia de acá es muy diferente a esta y a esta de acá, o sea, a sus elementos de partida. Entonces, ahí estamos hablando literalmente de un nuevo compuesto que se está formando, ¿sí? Esto es algo que no van a ver en mezclas, por ejemplo. En mezclas, si ustedes digamos, combinan agua más azúcar, no es que esto de pronto te dé pues una nueva fórmula, sino que te va a dar un recipiente con una característica donde va a diferenciarse todavía muy bien la característica del agua, la característica del azúcar. No es que va a formar una nueva sustancia, no es que de pronto, ay, voy a juntar ese
la fórmula de agua con la del azúcar que es C6H12O6. Entonces todo esto me da C6H14, oxígeno 7. No, porque acá no se observa una diferencia de la composición de esta mezcla en relación a sus elementos o a sus sustancias de origen, ¿ya? Entonces, eso de ahí ténganlo muy presente. Vuelvo a repetir, los compuestos tienen propiedades muy diferentes a sus elementos de partida, mientras que cuando hay una mezcla, primero que la mezcla no tiene fórmula, esto es lo primero que tienen que recordar. Y lo segundo, que los componentes de una mezcla mantienen su identidad, no van a reaccionar entre ellos. No es que el agua ahora le pasa un hidrógeno, no, no hay nada de eso. ¿Sí? Cada sustancia de la mezcla mantiene su propiedad. ¿Vale? Este es por si acaso el caso de mezcla. Listo. Muy bien. Hasta acá está claro, chicos. Esto es un poco, bueno, un poco no, bastante importante, sobre todo porque, como les digo, una de las. El tema no es pesado, solamente que hay a veces confusión justamente entre compuestos y mezcla. Entonces, trato un poco de ser lo más clara posible. Y si no, por favor, me lo dicen, profesora, puede ser un poquito más clara para entender la diferencia. Me lo dicen, pues, con confianza y yo se los vuelvo a explicar. Pero siempre me gusta mucho en clase mencionar el error común que suele haber en los diferentes temas de química. Yo les voy a decir, miren, por acá el error va más o menos por este tema, ¿no? Para que ustedes obviamente lo sepan y no cometan ese mismo error. Esa es un poco la idea, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá este ejercicio. Ya ustedes tienen que leerlo, identificarlo, vean por favor bien justamente las características que les he ido mencionando hasta ahora. Les voy a dar pues 2 minutos, ¿sí? Para que lo puedan ver. Chequen bien las imágenes, chequen bien los colores y también aprovechen en revisar lo que hemos visto hasta ahora de la teoría. A ver, 2 minutos para que puedan hacer este ejercicio. A ver, pero acá tengo algunas respuestas. Me dicen
La A, todos coinciden que es la 1 y la 4. Vamos a verificar. La A me dicen que sería... ¿Cuáles son elementos? La 1 y esta de acá. Perfecto. Tienen en cada uno de estos recuadros el mismo color de esfera, lo cual nos está indicando que es el mismo tipo de átomo, tanto en la 1 como para en la 4. En la 4, claro, si ustedes quieren ser más específicos, pues se van a dar cuenta que es un elemento diatómico, porque la manera más sencilla en la que se encuentra es uniendo dos átomos del mismo tipo. ¿Sí? Luego me dicen que la B sería la 2. Los compuestos serían esta de acá. Muy bien. Primero, porque la estructura es la misma. Es como si haces control C, control V. Este compuesto está hecho de dos elementos diferentes, por lo menos, ¿no? Las esferas verdes y la esfera morada. Y todas estas mantienen su misma composición en todo el recipiente. Cosa que, muy bien, en la letra C nos preguntan, entonces, ¿todas son sustancias puras? La respuesta es que no. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la 3 es una mezcla. ¿Y esto a qué se debe? En este recipiente ustedes están viendo una composición variable. Composición variable. Entonces acá no solamente están viendo a este elemento o a estos elementos de acá, sino que están viendo a un compuesto donde todos están interactuando, pero no están formando una nueva sustancia, ¿sí? No es que se están uniendo y de pronto formaron una nueva fórmula, no, nada, nada que ver con eso, ¿sí? Entonces acá ustedes ven que hay una composición que varía, hay diferentes sustancias, ¿sí? Esto es una mezcla, por ejemplo. Entonces, un poco como adelantándome. Aquí ustedes van a ver que este recipiente no se representa por una fórmula. No es que diga, ay, voy a sumar las fórmulas de este de acá, con la fórmula de acá, con la fórmula de acá, y voy a tener la fórmula de la mezcla. No, ninguna mezcla, por donde lo quieran ver, va a tener una fórmula, ¿ya? Entonces, esa es una de las características de la mezcla y que además se diferencia de los compuestos, ¿sí? Listo. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Ya, entonces seguimos. Ahora vamos a ver el tema de mezcla, ¿sí? El tema de mezcla. Entonces, ¿qué es una mezcla? Van a haber muchas diferencias en relación a los compuestos. Una mezcla dice que es una reunión de dos o más sustancias que pueden estar en cualquier proporción, ¿no? Yo puedo coger, por ejemplo, eh, agua con, eh, ¿qué puede ser? Con aceite y los estoy reuniendo. Uno en principio, ¿qué pensaría? Ah, van a reaccionar. Pero bueno, en la experiencia se sabe que estos no reaccionan, que se van a reunir. ¿Y cuál es la diferencia entre que se reúnen los componentes y se combinan los componentes? Cuando hablamos de combinación, que se utilizó el término hace un rato, nos está hablando que hay una reacción química. Pero aquí se utiliza el término reunión, porque cuando tú te reúnes, no es que de pronto te vas a convertir, eh, digamos, cuando hay una reunión de amigos, o sea, cada amigo tiene su identidad, ¿cierto? No es que de pronto van a reaccionar, van a convertirse en nuevas personas, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces simplemente se están como que eh, agrupando en un lugar específico. Luego,
yo puedo utilizar un método físico de separación, por ejemplo, puedo colar un jugo de maracuyá y voy a separar el líquido de quizás la pulpa o las pepitas de maracuyá. Estoy separando la reunión de componentes, ¿de acuerdo? Entonces, acá yo no puedo hablar de una combinación o de una reacción química. Una de las cosas que caracterizan mucho a las mezclas es que cada componente, por más que sean 20 componentes, 5 componentes o 2 componentes, que es lo más sencillo para que exista una mezcla, cada componente conserva sus propiedades. No hay reacción, no hay reacción química, ¿sí? Por más que incluso yo diga, ay, pero es que Estefanía, acá ha habido una mezcla de 4 componentes, pero físicamente se ve del mismo color. Sí, claro, pero internamente el componente A sigue siendo A, el componente B sigue siendo B, el componente C sigue siendo C, así, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, no hay reacción entre ellos y lo más interesante es que sí los puedo separar y los voy a separar mediante métodos físicos. Estos métodos físicos, de hecho, los más comunes o los más conocidos por ustedes, pues viene a ser, por ejemplo, la centrifugación, que es lo que sucede cuando les toman muestras de sangre y se divide la sangre. Ya, este es un ejemplo de centrifugación. Filtración, que acá se relaciona mucho con colar, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, han hecho un jugo de fresa, a veces lo que hacen es colarlo para poder separar, digamos, las pepitas del resto del jugo, ¿no? Estos son ejemplos de métodos físicos donde no hay reacción química, simplemente se utiliza, digamos, eh, eso mismo, ¿no? O sea, la mano o algunos objetos como para poder separar los componentes de una mezcla. También está la decantación. La decantación, cuando tienes una taza de una mezcla y lo que vas a hacer es como botar lo que está encima y ya separaste el agua de, por ejemplo, otro componente, ¿sí? Y estas mezclas ya habíamos visto en el esquema general que una mezcla puede clasificarse como mezcla homogénea o como mezcla heterogénea. ¿Y esto de qué depende? Pues depende mucho del número de fases que estos presentan. ¿Qué es el número de fases? Para que lo vean de manera muy rápida. La fase se refiere a una región que tiene el mismo color. Ojo, fase no es lo mismo que componente. Yo puedo tener 5 componentes de una mezcla, pero en realidad esto se ve como una sola fase, o sea, físicamente se ve de un solo color. Como también puedo tener 5 componentes y puedo tener 5 fases. Entonces, ¿de qué va a depender en realidad esto? Va a depender del tipo de sustancias que se estén mezclando. ¿Se entiende? O sea, lo que voy acá es que, para que diferencien muy bien, que fases es diferente que el número de componentes, que puede, en algunos casos, eh, coincidir, pero no es que sean lo mismo, ¿ya? Eso va a depender ya de la naturaleza de los componentes, si se mezclan homogéneamente o no se mezclan homogéneamente entre ellos. Entonces, la fase tiene que ver con esa región que tiene el mismo color en ese espacio. Si ustedes, por ejemplo, ven esta imagen del granito, perdón, que se suele utilizar en las cocinas, este granito, si ustedes ven, tiene como, bueno, yo desde acá lo veo como 3 coloraciones o 3 grupos de colores muy diferentes, muy marcados. Por un lado el color como anaranjado, por otro lado el color negro y por otro lado hay como una especie de manchas más anaranjadas, mucho más intensas, ¿no? Que es como ya un poco más marrón. ¿Qué nos está diciendo? Que el granito es una mezcla de componentes donde
se está observando diferentes colores. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que hemos diferenciado estos tres grupos de colores, decimos que esta mezcla, este granito, tiene tres fases. Entonces quiere decir que tiene tres componentes el granito, no necesariamente. Tú puedes tener 20 componentes en el granito, pero físicamente solamente veo tres fases. Entonces, el número de fases, a mí lo que me interesa no es identificar cuáles son los componentes, sino clasificar a la mezcla como homogénea o heterogénea. Si acá en el granito estoy viendo que hay tres fases, hay tres regiones que comparten la misma coloración, estoy hablando de una mezcla de tipo heterogéneo. Pero por otro lado, si yo veo esta imagen de acá, si yo veo esta imagen de acá, estoy observando que, bueno, no se ve el proceso, ¿no? Pero este polvo azul se ha introducido en un recipiente con agua y se ha mezclado. Y lo que voy a obtener finalmente es una mezcla que se ve de ese color turquesa. Yo les pregunto, ¿cuántas fases ven aquí? ¿Mm? A ver, los demás. Vamos a preguntarle a alguien para ver si están atentos. A ver, Emerson. Emerson, ¿cuántas fases observas en este recipiente de acá? Bueno, los demás me están respondiendo. Dos Correcto. fases, ¿Perdón? una fase. Una fase. Exacto. Ahora, ya saben, si a ti te dicen en el examen, tal mezcla tiene una fase, eso quiere decir que sí o sí tiene un componente. No, no necesariamente. ¿Ya? Entonces, esta fase en realidad está hecho de dos componentes. Por un lado, está hecho por un lado de este polvo que es sulfato de cobre y está mezclado con agua. ¿Ya? A veces las mezclas, a veces no, muchas veces las mezclas se les caracteriza o se les representa mediante las fórmulas de cada uno de los componentes. Si yo tengo tres componentes, pues a veces se coloca A más B más C, pero no significa por ese caso que estén reaccionando, simplemente es para eh, representar a esa mezcla. Lo que sí, por favor, quédense con esta idea y nuevamente lo vuelvo a repetir. No es que esta mezcla tenga una forma. Que lo puedo representar por varias fórmulas, pues sí, pero una fórmula que congregue a toda esa mezcla no existe. Y esa es una manera que les va a ayudar a ustedes a diferenciar una mezcla de un compuesto químico, ¿sí? Entonces ya saben, la mezcla es una reunión de componentes, de dos o más componentes. Se pueden separar mediante métodos físicos y se le va a clasificar como homogénea o heterogénea dependiendo de la cantidad de fases. Y recuerden que la cantidad de fases no necesariamente es lo mismo que la cantidad de componentes, ¿ya? Ok. Con respecto a la clasificación de las mezclas, ¿sí? Ya saben que tenemos dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Vamos a ver ahora en esta tabla que está bien resumida y está bien ejemplificada, qué viene a ser una mezcla homogénea. Primero, que una mezcla homogénea, por si acaso, también se le puede conocer como disoluciones o soluciones químicas. Si en algún momento ustedes en la evaluación ven que les colocan, las soluciones químicas tienen tal característica. Y ustedes, ¿qué solución química? Nunca lo mencionaron. Bueno, sí lo mencionaron. Es una mezcla homogénea, ¿ya? O solución química. Estas mezclas homogéneas se caracterizan por tener una sola fase. Nuevamente, pueden tener un montón de componentes,
pero físicamente se va a ver como una región que comparte el mismo color. Entonces, las mezclas homogéneas van a estar formadas por sustancias o compuestos que son solubles entre sí, miscibles también se les conoce, o sea, que se disuelven muy bien entre ellos, se disuelven muy bien entre ellos, ¿ok? Y a este tipo de mezclas homogéneas yo las voy a poder encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Esa tabla me parece sumamente simpática porque pueden ver los diferentes ejemplos de soluciones. Por ejemplo, soluciones gaseosas, como el gas, como el aire. Al lado derecho tienen la composición. También tienen soluciones o mezclas homogéneas en estado líquido, el alcohol, el vino, la cerveza, la pintura de yodo, y las soluciones sólidas que también reciben el nombre de aleaciones. Cuando ustedes vean la siguiente aleación, bla, 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 eh, se está refiriendo a una mezcla homogénea que está en estado sólido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo curioso? Yo obviamente no pretendo leerles la composición porque sé que lo están leyendo. Pero quiero que se den cuenta de algo, tiene que ver con una de las características de las mezclas, que es que su composición puede variar. Si ustedes, por ejemplo, ven acá, el oro amarillo de 14 y de 10 quilates. Si ustedes ven esta parte, esta composición, los dos son mezclas, pero el porcentaje de oro, de plata, de cobre, de zinc puede cambiar. Y eso es justamente la característica de las mezclas, que vienen a ser la reunión de dos o más componentes con composición variable. Yo puedo cambiar la cantidad de cada uno de esos componentes que conforman una mezcla, ¿ok? Entonces, esa es una de las diferencias que hay en relación a las mezclas y en relación a los compuestos, por ejemplo. Bueno, pero mientras van por ahí leyendo, voy a responder algunas de las preguntas que me hizo. El agua, a ver, ¿el agua oxigenada es mezcla homogénea o compuesto? El agua, siempre partan de qué está hecho, ¿no? El agua oxigenada, voy a colocarlo por ahí. Agua oxigenada. Es lo que venden en las farmacias, ¿no? En botellitas de plástico de color marrón. ¿Sí? El agua oxigenada está hecho de dos componentes, de peróxido de hidrógeno, que tiene esta fórmula, y de agua, que es H2O. Entonces, el agua oxigenada está hecho de dos componentes. Esta es una mezcla. Si a ti te hablan de, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, ¿el peróxido de hidrógeno es una mezcla? Pues no, porque si hablamos solamente de peróxido de hidrógeno, estamos hablando que tiene solamente una fórmula. Entonces, como esta tiene una fórmula, es un compuesto. Pero el agua oxigenada, como está hecho de dos fórmulas, mm, o sea, o mejor dicho, el agua oxigenada no tiene una fórmula como tal, estamos hablando de una mezcla. Si lo quieres ver también como que desde ese lado. Entonces, sí, a veces el agua oxigenada se conoce que es lo mismo que peróxido de hidrógeno y no es lo mismo. El peróxido de hidrógeno es parte del agua oxigenada, pero no es lo único que contiene el agua oxigenada. ¿Ya? Lo mismo de hecho sucede, por ejemplo, con, ¿qué puede ser? Ah, con el alcohol, ¿ya? O sea, el alcohol, por ejemplo, este de 70 grados, 90 grados, no sé qué más, pues tiene algo de alcohol etílico y tiene algo de agua. Entonces no estamos hablando de una sustancia pura como tal, estamos hablando de una mezcla. Obviamente esto va a depender también de las características que ustedes les den, ¿no? Pero
quizás como en primera instancia pueden checar, ¿tiene fórmula? ¿No tiene fórmula única? Y ahí sale un poco la respuesta. ¿Ya? No sé si ahí respondí la pregunta. Ok, muy bien. Y ya, bueno, estamos casi casi a la mitad. Yo creo que estamos, espero que bien de tiempo. A ver, vamos ahora a hablar de las mezclas heterogéneas. ¿Sí? El etanol sí es un compuesto, porque el etanol tiene fórmula. Ujú. Si ustedes buscan, así tal cual, ¿no? Etanol, les va a salir esto de acá, esto, C2H6O. Entonces, sí, tiene una fórmula específica. Ujú. Entonces, vean cómo es que estas características que les mencionó sí son claves para poder diferenciar, porque a veces hay un poquito de confusión y es muy normal, sobre todo entre compuestos y mezclas, ¿ya? Ahora vamos a entrar al caso de las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, pues ya saben que tienen más de una fase, ¿sí? De dos a más. Y que obviamente se pueden diferenciar por los colores, ¿ya? Estas mezclas heterogéneas están formadas por sustancias insolubles o también conocidas como sustancias invisibles que no se disuelven entre ellas. No se disuelven entre ellas. Y cada fase presenta propiedades uniformes diferentes a las de la otra fase. O sea, lo que ya les he mencionado, si ustedes tienen, por ejemplo, este mineral de acá, de manera muy general, estamos viendo dos grupos de colores. Por un lado, el de color amarillo y por otro lado el color, bueno, marrón. Entonces, este color amarillo presenta propiedades diferentes a la del color marrón. Que la del color marrón internamente pueda tener tres componentes ya es otra historia. Pero para poder clasificarlo, recuerden que nos guiamos de las fases, de las regiones. Cada región puede tener muchos componentes, pero la idea es que físicamente se vea igual, ¿ya? Em, no, también ven el caso de la madera, ¿no? Que también es un ejemplo de mezcla heterogénea. Aquí siempre me gusta hacer, antes ya de ir cerrando con la clase, me gusta siempre por aquí mencionar algo que siempre sale como duda, ¿ya? En cualquier salón. Es, profesora, pero hay mezclas heterogéneas que a simple vista no se ven heterogéneas, pero son heterogéneas. Por ejemplo, la, ma- la leche, ¿ya? La leche, si ustedes, bueno, si se imaginan el caso de las leches estas que venden en los supermercados, que están enlatados y todo, es un poquito más difícil de ver, porque cuando tú te sirves la leche, lo vas a ver, entre comillas, homogéneo. Pero vamos al caso de las leches naturales, o sea, la leche natural, esa que sale de la vaca. Ya. Si ustedes colocan un vaso de leche, no sé si alguna vez les ha pasado que solito se separa en fases. Tiene una parte más espesa y la otra que es la parte lisa. La leche es un ejemplo de una mezcla heterogénea. Hay una separación de una fase acuosa, o sea, de agua, y el resto que son otros componentes, que vienen a ser grasas, minerales, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Okay, ¿a qué voy con este ejemplo? Para que ustedes clasifiquen a una mezcla como heterogénea u homogénea, tienen que en todo el tiempo mantenerse así. O sea, si yo, por ejemplo, digo que una mezcla es homogénea, pues todo el tiempo tiene que estar homogénea. Ay, esa familia, pero es que se separó después de 3 horas la leche que dejé en la refrigeradora. Ya no es una mezcla homogénea, porque en el tiempo se separó.
Si en el tiempo una mezcla se separa, ya pasa a ser, es una mezcla heterogénea por naturaleza. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la sangre. La sangre, en algún momento si se deja, bueno, extraída, ¿no? Si se deja como sentar, se va a separar. Entonces, en el tiempo, como se ha logrado separar, se le considera una mezcla heterogénea. Lo mismo sucede con la mayonesa, sobre todo con el ejemplo de mezcla de mayonesa casera. Si alguno de ustedes ha hecho mayonesa casera, es súper, súper, digamos, visible esta separación. Entonces yo no puedo decir que la mayonesa es homogénea porque en un ratito lo vi mezclado súper bien todo. Tengo que verlo en el tiempo. Si después de varias horas o días se separó, es una mezcla heterogénea. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el vinagre. Si ustedes tienen vinagre en casa que está hecho de ácido acético, de agua, lo pueden tener un año, 2 años, no le pasa nada, sigue siendo homogéneo, intacto, no le pasa nada. No es que de pronto pase 6 meses y yo diga, ay, mira, aquí está el ácido acético, aquí está el agua arriba. No. Entonces, el vinagre es un ejemplo de una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces, recuerden este término, evalúenlo siempre en el tiempo. Si se separa en el tiempo, es una mezcla heterogénea. ¿Ya? No sé si ahí se entendió mi idea. ¿Se entendió, no? Creo que sí. Eh, muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Ya, sí, porque son hasta las 9:40. Así que, bueno, chicos, ya saben, pues siempre puntualitos en la clase. Igual ya, creo que el jueves nos toca clase nosotros, sí, el jueves en la mañana. Así que pues estén puntuales, traten de siempre de hacer un resumen de lo que hemos hecho en clase. De verdad, créanme que les va a ayudar, aunque sea, tómense 5 minutitos para hacer un resumen de lo que han visto con ideas principales y lo puedan como que recordar mucho mejor. Y sobre todo para temas donde hay mucha teoría. Así que bueno, vamos a unirnos al enlace que Arturo también nos ha compartido por el chat, ¿sí? Que tienen una breve inducción del programa. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Vamos a salir de la sala para unirnos a este enlace. Sí, ya todos lo tienen, ¿no? Así que bueno, cópienlo, péguenlo, no sé, guárdenlo por ahí. Chao chicos, nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día.